Entonces, los pueblos indígenas son un buen símbolo para que nuestra percepción pueda cambiar acerca de cómo es que nosotros podemos actuar. Sus experiencias ancestrales como rutinas, prácticas sociales y las formas con las que interactúan con el medio ambiente deben perdurar, incluso ante los enfrentamientos culturales y las amenazas económicas. La lucha de esos héroes es titánica, porque al ser grupos pequeños contra grandes organizaciones, demuestran que están bien organizados y saben perfectamente cómo actuar para que, efectivamente, preserven la naturaleza. Pues es el entorno en el que viven el que hay que cuidar. Pero el enemigo de los pueblos indígenas es muy poderoso, pues se basa en la ignorancia y la inacción de otras personas. Tan solo se demuestra en un estudio publicado por una universidad de Canadá que compiló información sobre incidentes de violencia y criminalización hacia indígenas y activistas contra industrias mineras de Canadá en América Latina en el año 2000 al 2015. El estudio también documentó que hubo 44 asesinatos, 403 heridos y 709 casos de criminalización, como órdenes de arresto o detenciones arbitrarias, en solo 14 países contra quienes protegían esas zonas. Aquí el problema, como lo que normalmente observamos en América Latina, es la corrupción. Aquellas comunidades que preservan la biodiversidad, la naturaleza o simplemente su hogar, se les amenaza de muerte por no dejar excavar para extraer los suelos de su zona y se destruyen sus propiedades por la resistencia que es muy obvia. Al final existe una obligación por parte de las industrias de un desplazamiento forzoso. ¿Y nosotros qué hacemos? Guatemala y México son los países con mayor violencia registrada hacia los pueblos indígenas, y tan solo nos referimos a los que están denunciados. Porque los que no lo están o no son reportados refleja la misma corrupción e impunidad de las que están coludidas las industrias con el gobierno. Porque la autoridad o no hace nada o perjudica más las vidas de los pueblos indígenas. Súmale a eso la afectación que provoca la industria extractiva, como enfermedades, contaminación o daños permanentes al medio ambiente que tanto las Naciones Unidas como otras organizaciones le indican al primer ministro Justin Trudeau, quien hace caso omiso porque al parecer los intereses económicos están por encima de su preocupación por el medio ambiente y por los derechos humanos. Así se refleja que las comunidades indígenas que protegen la biodiversidad en México, Bolivia o Ecuador son las que están ayudando a prevenir ese desastre climático. Y nuestro papá Noam Chomsky lo sabe mejor. Y eso que él no vive en Latinoamérica. Y lo defiende explicándonos a nosotros cómo es que los pueblos indígenas son los que ayudan más al ecosistema. A diferencia de todos los líderes del mundo climático. ¿Que no sabes quién es Noam Chomsky? No te preocupes, porque lo veremos en varias ocasiones aquí en Código de Héroes. Pero nada más, para que tengas poca noción de él en este video referente a este tema importantísimo, te decimos que él ha realizado numerosos análisis de eventos políticos que impactan en nuestra sociedad desde los años 50. Y por si fuera poco, hace 3 años su atención se enfocó en la crítica de las situaciones que sufren los activistas ambientalistas, principalmente los indígenas, en toda América Latina. Pues Noam Chomsky los considera guardianes de la naturaleza y en lo particular las comunidades que forman los indígenas son pieza clave para prevenir desastres ambientales que sobre todo Estados Unidos y Canadá propician. Y déjame decirte que Chomsky es norteamericano. Él dice que esas comunidades son las que combaten a empresas extranjeras que extraen y vacían los suelos de los recursos naturales como minerales, aceites de palma, agua o tierras. Los pueblos indígenas, mediante el manejo de recursos naturales, conocimientos ancestrales y esa defensa de su territorio, han logrado equilibrar las condiciones de vida, no solamente para ellos mismos, sino para nosotros hasta acá, en la ciudad.
Hay que entender que los territorios en manos indígenas contienen el 80% de la biodiversidad del planeta y que la mayoría de los bosques se encuentran en tierras comunales. Y de esa manera los indígenas o las comunidades locales que pueden proteger esos ecosistemas son los que evitan un ecocidio total. Solamente como ejemplo, vemos que la deforestación en la Amazonia es 50% menor en territorios indígenas que en el resto. Sin dejar de lado que los fuegos de los bosques amazónicos durante el mes de agosto del 2019 en Brasil y Bolivia estaban directamente relacionados con la deforestación. O sea, esos incendios no eran creados por la mano del Señor. Eran creados por intereses capitalistas como acaparamiento de tierras y expansión de fronteras agrícolas y ganaderas de esos países. La resistencia que muestran los pueblos indígenas a través de todas estas décadas, incluso desde la llegada de Colón, es sorprendente, pues a pesar que han habido batallas crueles y desiguales, se mantienen de pie. Y eso es ejemplar, porque son unos verdaderos guerreros. Tan solo en su historia han vivido a pandemias, explotación, racismo, violencia militar con todo y armas, abusos físicos como sexuales, destrucción en gran medida de sus poblaciones como de sus culturas o el desplazamiento de sus territorios. Pero a pesar de todo, sigue siendo admirable su tenacidad ante diferentes condiciones que los amenazan. Ellos viven de forma natural y sostenible. Preservan esos espacios, ayudando a mantener la biodiversidad de las plantas y los animales en la naturaleza. Eso es el equilibrio de la existencia, la sinfonía de la vida. Lo mágico de los pueblos indígenas es que su preservación del medio ambiente, de la biodiversidad y de su vida se sustenta en tan solo 5 formas de hacerlo. 1. Ante un clima cambiante, sus prácticas agrícolas tradicionales están mejor adaptadas. Eso sí es entender ciencias sin estudiar ciencias. Pues los pueblos indígenas han desarrollado técnicas a entornos extremos, como las zonas de elevada altitud de los Andes, por ejemplo, o los pastizales secos de Kenia. Algunas terrazas para evitar la erosión del suelo o huertos flotantes para aprovechar los campos inundados. Son técnicas eficaces comprobadas contra fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y sin olvidar las variaciones de temperatura provocadas por el cambio climático. 2. Restauran bosques. Mejor que nosotros porque ellos conservan los recursos naturales. Los pueblos indígenas, al tener una conexión con la naturaleza, son parte fundamental del ambiente en el que viven. Un fenómeno estudiado en animales no humanos desde la biología conductual, que bien estudia también la psicología, el análisis conductual, para integrarlo a la vida social. Pues el estilo de vida de los pueblos indígenas se basa en el respeto de su entorno. Eso quiere decir que preservan el suelo a través de los sistemas de gestión del paisaje en las montañas. Reducen la erosión, conservan el agua y limitan el riesgo de desastres. Prevención. 3. Los alimentos y sus tradiciones pueden ayudar a ampliar y diversificar las dietas. Oh, sí. Tú manteniéndote saludable con tus dietas faraónicas que no te llevan a resultados benéficos. Pues el sistema de cultivos nativos de los pueblos indígenas son nutritivos y pueden ayudar al resto de la humanidad, ampliando la base alimentaria que poseemos en la ciudad, a través del consumo que según la FAO proporcionan alrededor del 50% de las necesidades de energía alimentaria de los consumidores. Y eso incluye al poderoso arroz, al guerrero maíz, al potente trigo, al desconocido mijo y al subliminal sorgo. Así, el considerar incorporar hierbas, arbustos, cereales, frutas y animales que pueden ser desconocidos para nosotros, pueden servir no solo para lucir bien, sino para estar bien. 4. Ellos, al saber del cambio climático, han elegido utilizar técnicas de cultivo más resistentes llamados cultivos autóctonos. Esos cultivos se han adaptado mejor a las condiciones extremas como sequías, altitudes, inundaciones u otras condiciones extremas. Si nosotros utilizáramos esa forma de agricultura en la ciudad o simplemente con nuestros fallidos huertos urbanos, nuestros cultivos podrían ayudar a mitigar los efectos generados por el clima cambiante. Y 5.
Al ser los guardianes de una gran parte de la biodiversidad del planeta, resulta esencial para la seguridad alimentaria y nutrición mundial, pues los territorios indígenas tradicionales abarcan el 22% de la superficie terrestre del planeta, pero albergan el 80% de su biodiversidad. El acervo genético de las especies vegetales y animales se encuentran en todos los biomas terrestres, así como en ríos, lagos y zonas marinas, y los pueblos indígenas son los que preservan esos espacios manteniendo su biodiversidad. Para ir cerrando, el papel fundamental de los pueblos indígenas y comunidades locales es determinante para el ecosistema global. Utilizando la agroecología, el manejo comunitario de bosques o las áreas de conservación de las comunidades indígenas. Eso realmente hace que funcione el proteger bosques y la biodiversidad tan esencial de nuestra vida. Lo peor de todo es que amenazar a los pueblos indígenas o permitir que les agredan es como si nos amenazáramos a nosotros mismos como individuos. Y todo lo que les pase repercute en nuestra salud, bienestar y condición de vida. Ellos son pieza clave para afrontar nuevas crisis, sobre todo pandemias. Les debemos de agradecer lo suficiente porque son los que han conservado casi el 80% de las áreas más biodiversas del planeta para que nosotros estemos bien. Sus medios de subsistencia enseñan mucho sobre la conservación de los recursos naturales, la obtención y la producción de alimentos de manera sostenible y la vida en armonía con la naturaleza. Con lo que nos señala la FAO, debería ser claro que esas comunidades se convierten en protagonistas y socios clave en la búsqueda de soluciones para hacerle frente al cambio climático y crear 1. Un mundo sin hambre y 2. Un mundo en el que podamos vivir sustentadamente mejor. La idea de compartir el conocimiento que se especialice en el patrimonio natural es que haya un legado histórico importante para hacerle frente a los desafíos a los que nos enfrentamos en temas de alimentación o agricultura. Y tanto tú como nosotros debemos de proteger sus derechos y respetar sus conductas. Porque sin la ayuda de los pueblos indígenas nunca lograremos solucionar el cambio climático a largo plazo. ¿Con este video ya serás capaz de tener una prioridad? O sea, finalmente te ubicarás en la vida para centrarte en las prioridades de la humanidad y lo que eso representa. Me refiero a esos territorios que se deben de preservar y conservar. Si te gustaron los videos, háznoslo saber. Si no, también recuerda que la crítica es una herramienta muy útil en nuestra sociedad. Te recomendamos que compartas estos videos que son conocimiento porque recuerda, el conocimiento se comparte.